Soy Silvia Yankelevich, para quien no me conoce, secretaria científica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, y tengo un enorme placer de presentar a Julieta Calmels. Eh, Julieta es una trabajadora incansable y la verdad que nos hace, tengo que agradecer mucho que esté aquí. Eso les pido, ya que estamos, que ya que Candela apareció, que traten de poner pantalla, porque es mucho mejor para la expositora vernos las caras, si no es muy difícil. Acá está Alicia Rotela, que la quería encontrar, se las presento, presidenta de la asociación, y una pequeña introducción. Saludo a todos y todas igualmente, muy especialmente a Julieta, muy agradecida anticipadamente. Les comento que la Secretaría Científica ha tenido, para muchos ya me lo escucharon, una filosofía interdisciplinaria y la idea de trabajar temáticas que usualmente en las escuelas de psicoanálisis no se trabajan más que el psicoanálisis propiamente dicho, o en otras escuelas sus orientaciones. La idea es trabajar los temas actuales, conflictivos, difíciles, como las violencias, todas las formas de violencias, reproducción asistida, en fin, todos los temas actuales caros a la ciudadanía, a las personas, etc. Quiero decirles que hoy particularmente me voy a autorizar a repudiar fuertemente la represión que han sufrido, lo digo con angustia, los jubilados y jubiladas de nuestro país. Eh, Me parece increíble para alguien que pertenezco a cierta generación de exiliados tener que volver a ver represiones de este tenor. Y paso, antes de darle la palabra a Julieta, a presentarla con toda mi gratitud y interés. Julieta Calmels es subsecretaria de Salud Mental y de Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hoy se va a referir también, tenemos ese lujo, a la salud mental en Argentina. O sea, no solamente se va a circunscribir a la provincia, que también nos es tan importante en momentos difíciles como estos. Así que le doy la palabra a Julieta, vamos a tener que terminar muy justo. Les pido por favor que si quieren hacer preguntas, levanten la mano. Yo los veo y los convoco. Y también quiero hacer un pequeño cierre, así que Bien. vamos a terminar muy justo porque no tenemos otra hoy, pero creo que nos va a alcanzar el tiempo. Así que Julieta, adelante. Muchas gracias. Bueno, bueno, buenas noches a todos y a todas. Seguro que se van a ir sumando algunos más con el arranque de la clase. Como comentábamos con Silvia recién, son tiempos eh, intensos, difíciles y también con muchas sobredemandas todos en nuestras tareas y en nuestra actividad diaria. Así que, bueno, los encuentros están atravesados siempre por esas variables también. Yo le agradezco mucho a Silvia la invitación, el compromiso histórico con los temas de salud mental en la Argentina, el compromiso de ABBA con estos temas también, por lo menos desde el inicio de la gestión en la provincia de Buenos Aires, tanto ABBA como FEPRA han tenido un acompañamiento institucional muy importante, un apoyo importante, un interés, que bueno, que agradecemos también en términos institucionales de la provincia de Buenos Aires. Y en ese marco y en esa continuidad de encuentros, pensaría la conversación de hoy, ¿no? Incluido algo que ocurrió hace poco, que vale la pena contarlo. Vieron que en nuestra provincia está la ciudad de Bahía Blanca, que sufrió un temporal muy tremendo hace poco tiempo. Y bueno, la verdad que la Federación de Psicólogos y APBA incluido, pudieron, digamos, ofrecer una colaboración muy activa en el acompañamiento a una parte importante de las personas que habían estado en los centros de refugiados con el temporal.
atravesando situaciones muy extremas. Y bueno, junto con ellos y con APSA, con la Asociación de Psiquiatras, estamos haciendo un acompañamiento remoto porque los profesionales de la zona y los que podemos poner también desde la provincia no alcanzan para la magnitud de una ciudad entera atravesada por una tragedia muy grande. Así que bueno, también lo quería comentar porque, como decía Silvia, también la crueldad de estos tiempos, bueno, también uno encuentra como contraparte de eso la solidaridad de nuestro campo, de la historia de construcción de nuestras prácticas, y me parece bueno, que está bueno también mencionarlo y celebrarlo porque es la manera también en la que atravesamos una resistencia y un cuidado ante situaciones extremas como fue el caso de Bahía Blanca, ¿no? Em, Te Así que interrumpo bueno, solo un minuto, sí, Julieta, discúlpame. Te interrumpo porque acabo de ver y no puedo dejar de mencionarlo por quién es y por ajá. los aportes que ha tenido a los índices de Abuelitú, que es el doctor Víctor Penchazade, que lo tenemos acá presente. Así que Ah, bueno, agradezco muchísimo su presencia, qué siempre activa, bueno. siempre gran aporte. Perdón, pero no podía, son todos importantes, pero acá es una cuestión de honor. Bueno, aprovecho para saludarlo también, a quien queremos y valoramos mucho sus aportes históricos y actuales, ¿no? Así es. Como siempre decimos. Eh, Bueno, por un lado, contarles la idea de la conversación de hoy, que la podemos ir también planteando como una conversación con un espacio final, pero que también podemos ir conversando en el desarrollo del encuentro. Es contarles cómo viene la situación en la provincia de Buenos Aires, cuál es la situación en torno a la salud mental, cuáles son las reformas que se vienen desencadenando en nuestra provincia. Eh, Contar y plantear eso en el marco de la relevancia que tiene la provincia de Buenos Aires en el conjunto de las provincias de nuestro país, en la cantidad de población que representa la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido, bueno, ofrecer la experiencia de la provincia también como una experiencia argentina que puede servirnos a todos para, bueno, confirmar que es posible hacer reformas en salud mental, que es posible que nuestro campo también encuentre en las políticas estatales un ámbito de desarrollo y de actualización también de formas de entender el cuidado y el acompañamiento en materia de salud mental. Así que es como contar una experiencia de una provincia, pero también para nosotros contar la experiencia de la provincia, como decimos siempre, es parte también de construir un conocimiento colectivo sobre lo que hacemos como país, y que eso también pueda servir a otras experiencias, y bueno, y que también pueda aportar a discusiones contemporáneas que estamos teniendo. Hay algo que está sucediendo, además que también quería comentarlo, además de contar la experiencia de la provincia, que es que comenzamos a producir algunos encuentros federales con otras jurisdicciones. Tuvimos hace poco en Mar del Plata algo que se llama el COSAPRO, que es el Consejo Provincial de Salud, al que invitamos a distintas jurisdicciones del país, y estuvieron la mitad de las autoridades provinciales reunidas en un encuentro junto con la provincia y el ministro de Salud de nuestra provincia, que es Nicolás Crepla, discutiendo algunas cuestiones de cómo están los sistemas de salud en Argentina, trabajando las temáticas de salud mental, actualizándonos también sobre los avances que otras provincias pueden hacer y compartiendo alguna estrategia más de diagnóstico compartido en un momento donde las autoridades nacionales no están convocando a lo que históricamente son los consejos federales de salud mental, donde nos reunimos todas las jurisdicciones, intercambiamos y debatimos. Así que bueno, en ese vacío de políticas nacionales, en un contexto muy grave de desfinanciamiento de todo el sector de la salud, eh, también de una sobrecarga de los sistemas públicos por la cantidad, nosotros estamos entre un 12 y un 20% de aumento de población que demanda el sistema público de salud. Como dice nuestro ministro, tendríamos que haber construido 10 hospitales más para dar respuesta a esa demanda, porque bueno, la situación económica hace que la gente ya no pueda pagar los copagos o no pueda pagar los remedios o pierde el empleo y ya no tiene obras sociales. Entonces, bueno, eso también configura parte del diagnóstico de situación que genera que los sistemas de salud públicos estén en un momento muy agobiante.
junto con el desfinanciamiento de base de todo lo que es la estructura de salud, desde los medicamentos, las vacunas, y en el caso de salud mental también la interrupción de bastantes obras de infraestructura pública que se venían haciendo. Pongo esto porque, bueno, nos parece que son elementos de diagnóstico de la situación. En la esfera del Estado en la que uno se adentre, va a encontrar situaciones particulares y muy parecidas de desfinanciamiento y de destrucción de las políticas estatales. Así que toda la reforma de la provincia de Buenos Aires, que en sus primeros 4 años tuvo un impulso muy significativo y que continuamos y vamos a profundizar, se da también en un momento de, bueno, de redoblar muchos esfuerzos y de un incremento de la población a la que tenemos que atender y cuidar, que seguiremos haciendo, inventando cada vez más nuevas maneras que nos permitan que el Estado esté en momentos de necesidad. Pero bueno, también nos es una responsabilidad transmitir que esta es la situación, eh, porque bueno, nos parece que también tenemos la responsabilidad de contar los efectos que en este caso en la esfera de la salud se observan de lo que son las políticas más macros del Estado Nacional. Para tomar un ejemplo nada más, si tomamos, ustedes vieron que la Argentina tiene una política de entrega de medicamentos comprados desde Nación a los primeros niveles de atención, a las salitas del primer nivel en todo el país, que es un programa que se llama Remediar, un programa importante. Bueno, el 75% menos de entrega de medicamentos estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires, de medicamentos básicos para eh, para la presión, para el colesterol, para bajar la fiebre de los niños, para medicamentos muy, muy básicos, hay un 75% menos, lo mismo los preservativos, lo mismo el mioprostol, todos los métodos de interrupción del embarazo, toda la discusión sobre la hormonización que el Estado Nacional también planteó, una discontinuidad en la entrega de medicamentos de psicofármacos que tuvimos que salir a compensar, más de 3.500 personas quedaron sin medicación de un día para el otro. Es decir, una situación de una gravedad que a veces hasta uno duda en transmitir porque es tan crítico y tan grave, que también puede despertar a veces mucha desesperación, también tener conocimiento del estado en el que se está. Eh, entonces, bueno, es una reforma que navega en una situación extremadamente crítica bueno, que todos sabemos, también produce un impacto en la salud mental. Esa definición de la Ley Nacional de Salud Mental, vieron que hay un artículo particular de la ley que define la salud mental atravesada por aspectos que hacen a lo biológico, a lo psicológico, pero también a lo social, a lo económico, a lo cultural. Bueno, esas variables que en algún momento, bueno, siempre analizamos históricamente los grados de determinación sobre la subjetividad y cómo la subjetividad históricamente también se produce por dimensiones de la época. Bueno, hay que sumar en ese análisis histórico también, en este contexto, la violencia estatal y el desamparo económico al que está sometido el pueblo argentino, ¿no? Y eso produce obviamente un efecto que se expresa en el campo de la salud mental, que se expresa en síntomas, en sufrimientos, en estados de desvalimiento, pero que no tienen que ver con algo que haya cambiado en términos psíquicos en nuestra población de manera sustancial, sino que, bueno, que son los efectos en la vida de las personas, de las familias, de las comunidades, de una situación muy dramática que se expresa, por supuesto, en niveles de angustia mayores, en el incremento de las situaciones de depresión, en el aumento de los consumos problemáticos a edades más tempranas. La temática del suicidio es otra temática que hay que estudiar en este contexto, así como en el 2001 vimos un pico de aumento de la tasa de suicidio, pareciera empezar a acercarnos a una situación así. Es decir, bueno, si la salud mental, si uno ve los reportes mundiales de cómo viene incrementándose las patologías o los sufrimientos en términos de salud mental, si ya venía incrementándose, si la situación de la pandemia fue una situación desorganizadora de la vida, ¿no? Con una inminencia de la situación de la muerte como una experiencia posible de experimentar uno mismo, nuestros seres queridos, etcétera, que generó un impacto, ¿no?, emocional, psíquico muy profundo. Implicó para adolescentes y para niños en etapas muy vitales de movimientos de salida, de exogamia, y muy constitutivos también de momentos psíquicos, la infancia temprana,
la adolescencia, que tuvieron un efecto muy grande de lo que fue encontrar interrumpidos la posibilidad de los jardines, de las escuelas, y eso tiene un impacto que hasta el día de hoy todavía seguimos observando. Bueno, a todo eso hay que agregar la situación económica argentina, que a veces le decimos crisis para simplificar, pero crisis parece como un poco abstracto, ¿no? Bueno, acá hay una política económica determinada que produce un desamparo de las condiciones básicas de vida, ¿no? Una retirada del Estado en la regulación y en la garantía de derechos esenciales. Y eso produce un impacto aún mayor de padecimientos que uno los ve en el aumento de la demanda, en la gravedad de los cuadros y en el aumento de las internaciones también por motivos de salud mental. Entonces, bueno, esos son como algunos elementos que también, bueno, digamos, para nosotros son muy importantes transmitir para caracterizar, ¿no? Cuál es la situación en la que estamos viviendo ahora y bueno, también para, en algún sentido, socializar un diagnóstico de algo que se expresa adentro de los hospitales, que se expresa en las salas de salud, que se expresa en los centros de atención de salud mental, pero que tiene también una causa que no se va a resolver ahí por más reforma que hagamos en materia de salud mental y por más expansión del sistema de salud que hagamos. Entonces, bueno, eso nos parece importante también poder plantear, ¿no? Y también es un trabajo que hacemos con los profesionales, el caracterizar algo de esta situación, porque también nos parece que algo de esto en los contextos y en los procesos de tratamiento también es importante por identificar para no reconducir el padecimiento exclusivamente a dimensiones singulares o psicopatológicas, ¿no? Digo exclusivamente porque tampoco podríamos exclusivamente asimilarlo a cuestiones estrictamente sociales, ¿no? Eh, pero bueno, respecto de la reforma en la provincia, aprovecho también para saludar a Santiago Taich, que ahí lo estoy viendo, y a Alicia, que también ahora la puedo ver bien, y mandarles un cariño, agradecerles también que estén acompañando la presentación. Eh, En la provincia de Buenos Aires, eh, bueno, es una provincia que tiene 17 más de 17 millones de habitantes, ¿no? Son varias ciudades de Buenos Aires juntas, más de 17 millones de habitantes. No tengo exacto acá en la ciudad de Buenos Aires cuánto tiene, pero creo que está cerca de 3 millones, una cosa así. Para tomar una dimensión del volumen de población que habita nuestra provincia, es más o menos el 40% de la población del país. Es decir, que lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, para bien y para mal, tiene una incidencia en la realidad nacional. También las políticas en salud, también lo que sucede en las políticas en salud. Tiene una extensión territorial muy importante, tiene 305.000 kilómetros cuadrados. Es decir, recorrer la provincia de Buenos Aires para nosotros, que es parte de nuestra tarea, de las condiciones de nuestra tarea, bueno, implica trasladarse cientos de cientos de kilómetros y también contiene una realidad muy heterogénea de los distritos. Tenemos una zona como es el conurbano, de distritos muy poblados, para tomarnos Quilmes, Lomas de Zamora, distritos con más de 600.000 habitantes. Son 135 los municipios que componen la provincia. Tenemos distritos de la costa que tienen una realidad, una idiosincrasia muy particular, una forma de vivir, de organizar los vínculos, las tareas. Tenemos una zona más de campo, más ojera, que también tiene otras particularidades de pueblos más pequeños. Eh, y bueno, y tenemos regiones también distintas, como puede ser Bahía Blanca, como puede ser la ciudad de La Plata. Bueno, todo eso compone la realidad provincial en una heterogeneidad que para nosotros es muy exigente, en el sentido de reconocer esas diferencias, pero que también hace la riqueza de la provincia, que es algo que el gobernador también insiste mucho siempre en poder rescatar, y bueno, y que hace que nuestra reforma también camine o se despliegue en una variedad de territorios, de culturas, de identidades, de formas de sentir, de formas de atravesar también los procesos de mejoría, de cura, etcétera. Siempre recordamos un poco en chiste, un poco en serio, cuando Axel finalmente es elegido gobernador,
Bueno, muchos colegas en vez de felicitaciones nos deseaban suerte por lo que implicaba asumir el área de salud mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud, que son las tareas que tiene la subsecretaría de la que yo estoy a cargo, y donde, bueno, desarrollamos una tarea con muchos colegas con los que venimos trabajando hace muchos años, porque, bueno, digamos, implica una complejidad muy, muy importante en una provincia muy abandonada en sus políticas eh, de salud en el último tiempo y las políticas de salud mental, bueno, con muchas más dificultades aún. Como pasa en todo el país y en general en el mundo, pero bueno, los niveles de pobreza y de falta de rectoría sobre el sistema de salud también hacían que las dificultades realmente fueran muy, muy, muy profundas, muy profundas. Nosotros gestionamos el sistema público provincial, tenemos una política sobre el sistema público municipal y tenemos una política sobre el sector privado también de la salud mental, para poner como un rompecabezas de los planos de intervención que realizamos. Digo esto porque por ahí, a diferencia de la educación, la salud o la salud pública nos es un poco más desconocida en su organización. Y es importante saber que la salud en la Argentina adolece de un problema estructural que es la fragmentación. Es decir, que conviven tres subsistemas: el público, el de las obras sociales y el de la medicina prepaga. Son tres subsistemas que no tienen ni un mismo gobierno, ni un mismo sistema de financiamiento, ni lógica de financiamiento, y no tienen un sistema de información compartida. Si yo hoy quiero saber cuántas personas están internadas en la provincia de Buenos Aires por motivo de salud mental, no lo puedo saber. Porque donde internan las obras sociales o la medicina prepaga, no tiene obligación de reportar al sistema público ni a ningún sistema integrado de información. Si yo quiero saber cuántas consultas se realizan por motivo de salud mental, cuántos niños se atienden, cuántos adolescentes, cuántas personas ingresaron por intento de suicidio, cuántas personas se atienden por consumo problemático, no existe ni en nuestra provincia ni en ninguna un sistema integrado de información de los tres subsectores. Entonces, esto siempre lo decimos porque nos parece que es también un debate cultural muy importante de un problema estructural de la salud en la Argentina, que es la fragmentación. Y para eso en la provincia tenemos algo que sin mucha originalidad, pero con bastante afecto, llamamos Plan Quinquenal de Salud Mental. Lo digo por lo que son los planes quinquenales dentro del peronismo. Plan Quinquenal de Salud, donde trabajamos tres ejes que tiendan a la integración del sistema de salud en general. Un eje es el modelo de atención, que empecemos a compartir un modelo más homogéneo de cómo se atiende la salud en nuestra provincia, se esté en el subsector que se esté. Otro eje que es el financiamiento, tener herramientas integradas para financiar los sistemas de salud, sea el subsector que sea. Y otro es el sistema de información, la integración de la información sobre la salud de las personas. Eh, y bueno, con este plan quinquenal que lo elaboró el ministro de Salud y lo trabajamos con nuestro gobernador y está aprobado en nuestra provincia, es una herramienta que nos sirve para trabajar todos los temas de salud, incluidos los temas de salud mental. Y que nos permite también tener una política con el sector privado y una política con la seguridad social o las obras sociales, que atienden una parte importante de la población de nuestra provincia y en la Argentina también, por supuesto. Eh, entonces, bueno, eso es otro elemento importante. Hay cierta anarquía a veces en los sistemas de salud que uno no observaría en los sistemas educativos. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría abrir una escuela de un día para el otro y a inscribir alumnos y otorgar títulos, porque no lo podría hacer. Sin embargo, pueden abrirse instituciones de salud y después buscar la habilitación, por ejemplo, ¿no? Que la habilitación incluso tiene estándares que son más edilicios, de bioseguridad y de elementos más de ese orden que del modelo de atención, ¿no? Y la habilitación está a cargo del Ministerio de Salud.
Por ejemplo, nosotros a través de nuestra herramienta de fiscalización y habilitación para instituciones privadas de salud mental, es una herramienta que aprovechamos para trabajar el modelo de atención del sector privado. Entonces, para habilitar definitivamente o para abrir instituciones nuevas, hay un equipo en nuestra Subsecretaría de Salud Mental que trabaja con el sector privado pidiéndole primero proyectos institucionales, analizando el proyecto institucional, viendo con qué equipos profesionales trabaja, se le pide a veces adecuaciones o reformas vinculadas a eso y después la habilitación. O en la tarea de fiscalización, si nosotros vemos que hay elementos que además de los metros cuadrados, la puerta para que pase una silla de ruedas, la cantidad de matafuegos y todas esas cuestiones, si nosotros vemos en un proceso de fiscalización que hay vulneración de derechos, modelos que son contrarios a la dignidad de las personas, falta de equipos profesionales o falta de fundamentos profesionales o conceptuales para las medidas de cuidado, bueno, se hace una observación en esa institución, podríamos generar una clausura provisoria o incluso una clausura definitiva, como venimos haciendo en muchas instituciones, e incluso en algunas denuncias penales por la enorme vulneración de derechos que hay a veces en el sector eh, del que hablamos. Entonces, la relación con el sector privado también hay que construir herramientas que nos permitan también tener grados de incidencia que, como no tenemos el financiamiento de ese sector, no es tan directo como sí lo podríamos tener con el sistema público, por lo menos el público provincial. Sobre todo ese trabajo con el sector privado, es toda una línea de trabajo muy importante de la subsecretaría para adecuar el sector que ya viene funcionando para habilitar instituciones nuevas y para otro sector que no buscan ni ser habilitado ni ser adecuado, que a veces ocurren situaciones de enorme gravedad, de vulneración de derechos, de sometimiento de las personas, de secuestro, de encierro, de sometimiento a torturas, etcétera. Bueno, una política muy importante con la justicia también para cerrar esas instituciones. Un trabajo del que a veces hablamos poco, contamos poco, bueno, por la delicadeza que tiene y bueno, porque hay personas comprometidas también en ese marco, ¿no? Pero bueno, aprovecho y lo cuento porque tal vez ahí residan las situaciones de mayor gravedad en materia de, sobre todo del abordaje de los consumos problemáticos en nuestra provincia y en nuestro país, sin lugar a dudas. Porque en nuestra provincia además trasladan personas, internan personas de todo el país, lamentablemente, incluso el día de hoy. Em, bueno, y después respecto del sector público, nosotros podemos tener en un distrito, el que se les ocurra, la ciudad de La Plata, Mar del Plata, Quilmes, Lomas, Merlo, Moreno, Morón, vamos a tener tres niveles, tres tipos de instituciones y tres tipos de contratación de trabajadores públicos, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. A nivel nacional, lo único que tiene financiamiento histórico es la CEDRONAR. La CEDRONAR es la Secretaría Nacional de Abordaje de los Consumos y de las Drogas, y financia dispositivos en los territorios, y también financia con becas comunidades terapéuticas y espacios de mayor complejidad de la atención. También en un mismo territorio hay seguramente dispositivos provinciales, directamente de gestión de la provincia de Buenos Aires, que es sobre la que cabalga la parte más profunda de la reforma que llevamos adelante. Esos son 100 hospitales provinciales y 200 dispositivos de salud mental de tipo comunitario provinciales, que están a cargo también nuestro, 100 hospitales provinciales, hospitales generales, 200 dispositivos de atención de salud mental con base en las comunidades, y 4 hospitales neuropsiquiátricos en proceso de reforma. Y seguramente en un distrito, por tomar, no sé, hoy justo tuvimos una reunión por Mar del Plata, nosotros tenemos dispositivos de la CEDRONAR en ese territorio, que a veces financia organizaciones sociales o becas para internar en comunidad terapéutica. Tenemos un hospital general, el hospital general con más camas de internación, con 50 camas de internación, el hospital Allende, que le llaman intersonal en Mar del Plata, y tenemos un centro comunitario de salud mental, un centro provincial de atención también de salud mental, y tenemos una unidad residencial para problemáticas de consumo, que son personas, espacios que se internan, personas no de manera involuntaria, sino una vez que terminó una internación hospitalaria, pueden pasar un tiempo más residencial bajo una modalidad de tratamiento. Eso también tenemos, por ejemplo, en Mar del Plata. Y también existen en un mismo territorio, si seguimos el ejemplo de Mar del Plata, dispositivos municipales.
todo el primer nivel de atención, lo que llamamos las salas de atención del primer nivel. En Cava se llaman CESAC, en la provincia de Buenos Aires se llaman CAPS, las salas de atención del primer nivel, que descentraliza la atención y que pone la atención de la salud más cercano a la vida de las comunidades y que para nosotros sigue siendo la estrategia más fuerte. Creemos que esa es la puerta de entrada y tiene que ser la puerta de entrada a la salud y a partir de ahí elevar los niveles de complejidad en el sistema en los casos que se necesiten. Eh, bueno, el primer nivel de atención es municipal en nuestra provincia. Hay provincias que es provincial, pero en nuestra provincia es municipal. Y hay 135 sistemas de salud municipales porque hay 135 municipios. Hay municipios que además también tienen hospitales generales. No sé si tomamos el caso de Quilmes. eh, el Hospital Oyer, que está en Solano, es un hospital municipal, que también interna por motivos de salud mental. Entonces puede ser que lo municipal además también tenga hospitales, tenga grado de complejidad mayor. Una tarea, aparte de una tarea importante, es tratar de integrar en los territorios esos recursos, esos dispositivos, esas instituciones, en alguna lógica que armonice estrategias compartidas, que vuelva más, una palabra que no nos gusta tanto, pero más eficaz los recursos con los que contamos, y que también pueda ofrecer a la población algunas lógicas por las cuales atender sus padecimientos, que tengan una racionalidad, que esté organizada desde los sistemas de salud hacia las personas y no que las personas tengan que recorrer las instituciones o los niveles de atención, el nacional, el municipal o el provincial, buscando alguna solución a temas sobre los que seguramente tampoco sepan tanto si tiene que ser atendido acá o allá, etc. Ese es un trabajo de mediano y largo plazo y que requiere muchas herramientas concretas, metodológicas y de financiamiento que vayan integrando esos niveles. Pero lo quiero decir porque para nosotros estos son asuntos estructurales del sistema de salud, que es muy importante que cada vez los conozcamos más, porque sin una modificación de eso estructural, de cómo se organiza la salud, no va a haber posibilidad de tener buenas políticas públicas, no van a ser equitativas, no van a llegar mejor a los que más necesitan. Y bueno, y a la vez porque la pandemia, que fue un hecho excepcional, que descalabró la vida, pero hiperintensificó la organización del sistema de salud, permitió ver que es posible esto que estamos planteando. En la pandemia, la gestión de camas incluyó el sector privado, porque el sector privado no dio abasto a internar las personas que necesitaba, ni a ofrecer respiradores, ni a aplicar las vacunas, obviamente, menos que menos. Entonces, la coordinación de camas hospitalarias, de insumos, como respiradores, como todo, elementos de protección personal para el personal de salud, y las vacunas, fue organizado en términos centrales por el Ministerio de Salud, articulando con todos los subsistemas y distribuyendo de manera equitativa para que si un paciente que estaba en Quilmes y ya no había cama para internarse, pudiera internarse en Lomas o en el hospital donde hubiera cama. Esto tendría que ser así para todos los asuntos de la salud, incluidos los de salud mental, ¿no? Entonces, la organización del sistema de salud, eh, la integración del sistema de salud en sus subsectores y al interior del sistema público es una tarea indispensable para que pueda haber equidad en la organización de los cuidados y que todos tengan derecho y acceso a los cuidados en salud mental. El ministro Nicolás Crepac dice, da un ejemplo simple pero gráfico, que es, bueno, me llama un intendente y me pide, necesito un ecógrafo, necesito una ambulancia, etc. ¿Cuál es mi respuesta? Dice Nicolás, yo no tengo ningún inconveniente en dártela, pero tienen que reunirse. Hay algo que se llama Coresa, que son la reunión de las autoridades de salud de todos los municipios de una región. El sistema de salud bonaerense está dividido en 12 regiones sanitarias. Hay reuniones regulares en cada región sanitaria con los secretarios de salud, donde se llevan ahí las necesidades. Entonces, si en esa región sanitaria, si en esa reunión se evalúa que Maipú efectivamente necesita la ambulancia, bueno, la ambulancia tiene que ir para ahí. Es decir, que también las decisiones sobre cómo se financia el sistema de salud tienen que ser tomadas también en las regiones sanitarias y no solamente a nivel central.
Y esa región sanitaria asume el compromiso también de que si Maipú tiene ambulancia, bueno, Maipú cuando tenga una urgencia va a poder atender al distrito de al lado. En el caso de la ambulancia no, porque todos los distritos tienen ambulancia. Pero si supongamos, si ponemos un angiógrafo, si ponemos en el caso de la salud mental, bueno, tendríamos que ver, ¿no? Si las internaciones de mayor complejidad a nivel regional las vamos a organizar. ¿Qué va a pasar si en un distrito tenemos que internar a una persona por salud mental y no tiene cama? Bueno, tiene que poder ir al distrito de al lado, ¿no? Bueno, entonces ese grado de organización y a la vez de descentralización territorial de los sistemas de salud para que la salud sea un bien social accesible a todos, requiere un montón de procesos de trabajo muy importantes que forman parte de lo que nosotros hacemos. En el marco de todo eso más estructural, las líneas de salud mental tienen desarrollos singulares. Un gran elemento de la reforma bonaerense tiene que ver con el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental en el aspecto que hace a la reforma de los manicomios y a la sustitución definitiva de las lógicas manicomiales y asilares de tratar los padecimientos en salud mental. Y en ese marco venimos desarrollando una reforma muy importante sobre los 4 hospitales neuropsiquiátricos de la provincia, que son hospitales, el de La Plata, que se llama Alejandro Korn, o Melchor Romero, tal vez lo conozcan, el hospital de Luján, conocido como Pendor, tiene el nombre hoy de Hospital Cabred, el Hospital Esteves de Lomas de Zamora y el Hospital Taraborelli en la ciudad de Necochea. Eh, Cuando nosotros llegamos, esos hospitales tenían una población de 1.800 personas viviendo adentro de los hospitales, el 42% tenía más de 10 años de internación, es decir, los hospitales neuropsiquiátricos contenían una población totalmente cronificada, que ya no estaban internados por situaciones agudas, por crisis, sino por una alternativa de una construcción de apoyos para la vida en comunidad y de fortalecimiento de los sistemas de salud locales que permitan que los problemas de salud de las personas se atiendan en sus comunidades, pero a la vez que construyamos una alternativa a la vida en el manicomio, que es, bueno, ahora les cuento un poco qué es lo que estamos trabajando, pero bueno, que se construyan apoyos, procesos de inclusión y de acompañamiento para que esas personas tengan una alternativa de vida que no sea sobrevivir o morir adentro de esos espacios espantosos que son los manicomios de nuestra provincia y en general de todas las provincias, ¿no? Es la población de la provincia de Buenos Aires con más grado de deterioro en su salud, con más alta tasa de mortalidad. Fue una preocupación muy importante en el COVID, justamente por esas condiciones. La institucionalización crónica produce un desapego de todos los procesos de autonomía, de vinculación social, de situaciones realmente muy, muy graves que además Argentina está observada internacionalmente. Pudimos firmar una solución amistosa con la Corte Interamericana porque había una sanción sobre Argentina por la situación de los manicomios todavía en pie en la Argentina. Eh, y bueno, ahí tomamos una decisión muy importante y muy radical. Cerramos el ingreso de toda persona a lo que llamamos pabellones de crónicos o de larga estadía, es decir, todo lo que va acumulando la cronificación de personas en los hospitales neuropsiquiátricos, una resolución del ministro. Eh, También se tomó una resolución de crear un programa que se llama Buenos Aires Libre de Manicomios para trabajar procesos sustitutivos para los hospitales. Trabajamos con los hospitales un modelo de reforma para cada uno de ellos que comparte elementos comunes, que es trabajar la salida de las personas de la comunidad que ya no están internadas por motivos de salud mental, sino por motivos sociales, y a la vez un proceso de apertura de esos hospitales para que puedan servir a sus comunidades en proyectos que tienen que ver con polos educativos, culturales, con proyectos de vivienda que se están desarrollando en tierras de los hospitales, que son viviendas para esos barrios, eh, y un componente de memoria, bueno, donde guarde parte de esta historia tan dolorosa de lo que significaron los manicomios en nuestro país y en el mundo, ¿no? Se ganaron varios proyectos en Iberarchivo, que es una línea de financiamiento español para la preservación de archivos históricos. El Hospital Cabred está trabajando en una preservación de Cabred Sopendor de 12.000 historias clínicas, desde las primeras hasta ahora. Las primeras es muy impactante ver los primeros libros
con los ingresos de los pacientes, en general mucha población inmigrante argentina, porque son hospitales de un siglo y medio, más o menos. Entonces, bueno, guardan parte también de la historia de vida, de los dolores de la vida humana de miles y miles de personas que pasaron por ahí y que también, bueno, entendimos que había un trabajo sobre la memoria que hacer. El Hospital Esteves tiene más un museo con un material muy rico que armaron de audios sobre lo que es una primera noche en un hospital, contada por pacientes, contadas por enfermeros, y bueno, y tiene un museo que se puede recorrer, que es muy interesante también de poder verlo. Y bueno, y empezó un trabajo fuerte en la externación de los proyectos, estos se aprobaron, se creó una comisión con 10 ministerios de la provincia de Buenos Aires para discutir esos proyectos y dar la aprobación por parte de cada uno de los ministerios involucrados, incluido el Ministerio de Vivienda, que está desarrollando obras de infraestructura de vivienda para terminar de externar las personas que aún permanecen viviendo ahí. Y bueno, junto con el Banco Provincia generamos una garantía para alquileres, un subsidio para las externaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, y con equipos de salud empezamos a ampliar algo que en la provincia existía, pero que era pequeño en su escala, que son las casas de externación con equipos de salud que acompañan. Las casas pueden ser casas con altos apoyos, es decir, que requieran bastante personal de salud que acompañe la vida, es decir, que pueden tener personal de salud 24 horas, enfermeros, cuidadores, AT, depende de las necesidades, o con bajos con bajos apoyos o con apoyos que llamamos intermitentes, es decir, un equipo asignado a la casa que visita la casa, pero que no está 24 horas. Y el trabajo con las casas y los equipos con las casas es ayudar a la inclusión social de esas personas. Y además esas personas continúan sus tratamientos en el centro de salud más cercano o en el centro de salud comunitario y su medicación también la retiran de ahí, etc. Bajo ese modelo tenemos en este momento 187 casas en la provincia de Buenos Aires con personas que fueron externadas de los hospitales neuropsiquiátricos y que nos permitió externar el 65% de la población que estaba crónicamente internada y avanzar fuertemente en un proceso de sustitución y de reforma de esos pabellones que fueron dejando de ser usados para esa sobrevida de las personas y en algunos se transformaron en polos educativos, donde se dictan tecnicaturas de enfermería y salud mental, de acompañante terapéutico, etc. En otros se armaron espacios socioproductivos, de producción de cosas que sirven para la vida laboral, etc. Los espacios de memoria que contamos también. Y bueno, y todos tienen algún desarrollo de proyecto de vivienda en curso. Dentro de poco vamos a inaugurar 10 viviendas en Open Door y creemos que en un año y medio más o menos se van a inaugurar las viviendas de La Plata, que es en el marco de un proyecto de un barrio de 175 viviendas, algunas para mujeres con niños y otros para personas que están todavía internadas, y eso nos va a permitir, si todo sale como lo venimos trabajando, de acá a 2 años más o menos, bueno, pensamos que si todo eso continúa bien, estamos en condiciones de cerrar el Hospital Melchor Romero, el Alejandro Korn, como hospital neuropsiquiátrico. Lo cual, bueno, constituye un hito en la Argentina porque es, después del Borda, el segundo hospital de más envergadura y más historia en la provincia de Buenos Aires. Bravo. Acá muchos los conocen porque son hospitales muy significativos. En ninguno de esos hospitales nosotros bajamos lo que se llama camas agudas, camas de internación por crisis o camas agudas de salud mental, donde las personas se internan y después continúan sus tratamientos afuera. Esas camas no fueron cerradas en ninguno de los hospitales y paralela porque no estaban las condiciones dadas y por lo que decíamos al comienzo de que si uno ve la curva de demanda de atención en salud mental es exponencial, porque ya viene así en el mundo, porque la pandemia la sigue aumentando y porque la situación argentina la agrava. Entonces, bueno, tomamos la decisión de no cerrar camas de internación aguda, eh, sí trabajar sobre todo lo crónico para externar las personas, externar los equipos de salud y sustituir los espacios físicos por otros proyectos.
Y en paralelo empezó un trabajo muy importante de ampliación de las camas de internación en hospitales generales. En estos 100 hospitales generales de nuestra provincia, que sería el segundo eje de reforma de la provincia de Buenos Aires. El primero es los neuropsiquiátricos, el segundo es ese. Incorporamos equipos para la atención de las urgencias en los hospitales generales. Hay más o menos 300 profesionales que ingresaron a trabajar solo para atender urgencias en hospitales generales, o un poco más ya deben ser. Y pudimos aumentar en un 69% las camas de internación en hospitales generales. Es decir, un salto exponencial en la capacidad de respuesta para la atención de las urgencias. Eh, con un trabajo que continúa, también con dificultades, por lo que implica la adecuación edilicia de algunos espacios que quisiéramos poder tenerlos en mejores condiciones de las que los tenemos, por lo que implica para el propio sistema de salud la incorporación de las urgencias en el hospital general, por todo el alboroto que significa la incorporación de pacientes de salud mental en los servicios generales de salud, por la formación de los equipos. No alcanza solo con contratar personal, hay que formarlos en la atención de las urgencias. Equipos interdisciplinarios de salud mental, psiquiatra, psicólogo, trabajador social. Estamos incorporando acompañantes terapéuticos para las internaciones con bastantes buenos resultados de eso, para las personas internadas, para los equipos, para la dinámica institucional. También, bueno, construyendo espacios en los hospitales donde las personas internadas por motivos de salud mental también puedan tener un espacio que no sea la cama, que en general es el ámbito donde se trata la salud aguda de la población, la cama. En el caso de salud mental, buscaríamos que lo antes posible que se pueda la cama se deje y se pueda tener un Zoom para realizar actividades, recibir la visita de un familiar o estar compartiendo con otras personas. Entonces, en la lógica de la vida hospitalaria, lograr tener espacios para salud mental, además de la internación, también forma parte de lo que nosotros entendemos es esto, formatearlas, eh, lo que son las internaciones por motivos de salud mental. Tenemos un trabajo regular con todos los directores de los hospitales, visitamos permanentemente los hospitales, los servicios y los espacios de internación. Eh, y Perdón, bueno, hoy Juli, en la habría provincia de que Buenos cerrar Aires, micrófonos. Hay que cerrar micrófonos, así te escuchamos bien, por favor. porque hay una interferencia, ¿no? Entonces, bueno, hoy en la provincia de Buenos Aires todos los hospitales generales tienen algún grado de respuesta a la atención de las urgencias por motivos de salud mental, también en un aumento exponencial de las internaciones, ¿no? Incluso fue una discusión bastante fuerte porque entre el año 2023 y 2024, si uno ve en el sector público hay una obligación de reporte sobre el egreso hospitalario, una variable que se llama egreso hospitalario, es lo único que tiene reporte obligatorio. Nosotros vemos un aumento entre el año 2023 y 2024 de las internaciones por motivo de salud mental en un 60%. Es decir, un salto casi imposible de explicar en términos epidemiológicos, en términos... Bueno, ¿cuál es la respuesta a eso? Es una combinación entre más personas que necesitan atención de urgencia y muchas personas que estaban necesitando antes atención de las urgencias y que no tenían cama donde poder ingresar a un hospital o un abordaje de la urgencia que a veces se da en la guardia y que no queda internado, obviamente. Eh, Esto, digamos, sosteniendo siempre que la internación o la atención en una guardia hospitalaria por salud mental es la última estrategia cuando hayan fracasado todas las demás estrategias eh, y por el menor tiempo posible, ¿no? O por el menor tiempo posible que sea necesario para una intervención que valga la pena, ¿no? Así todo, el año pasado terminamos en el sector público con 43.000 internaciones por motivos de salud mental. En la provincia de Buenos Aires, en los hospitales provinciales y municipales, 43.000 internaciones por motivos de salud mental. Digo, es un volumen importante. Y bueno, y marca por ahí una franja de lo que son los cuidados en salud mental de la que veníamos con poco desarrollo. Y después el tercer eje de la reforma tiene que ver con cómo construimos
cada vez más dispositivos de base comunitaria que permiten que las personas con algún grado de padecimiento puedan ser atendidas lo más cercano de sus centros de vida y de las maneras más apropiadas para que las lógicas de cuidado en salud mental, bueno, no sean estigmatizantes, no sean patologizantes, no sean segregativas, sino todo lo contrario, ¿no? Que ser acompañado por salud mental, ser atendido por salud mental, sea una oportunidad vital para reencontrarse con más posibilidades en la vida. Eso implica un cambio cultural muy importante también de toda una tradición en salud, que también vale para los hospitales generales, porque los hospitales generales y la atención de las urgencias tiene que ensamblarse con estos dispositivos territoriales, sean municipales o sean provinciales, porque bueno, el egreso de las internaciones también tiene que tener esa continuidad de los cuidados, o muchas veces todos sabemos la posibilidad de contar con tratamientos y con espacios que nos acompañen, evita las internaciones por motivo de salud mental, que a veces se producen por la ausencia de otras estrategias previas. Esos ámbitos, esos dispositivos de base comunitaria vienen también con hay un enorme trabajo de formación de los equipos de salud y salud mental. Nosotros tenemos algo que se llama Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, que tiene una diplomatura en salud mental en las políticas públicas, que tiene un curso muy importante vinculado al abordaje grupal, que tiene cursos vinculados a las infancias, que tiene cursos vinculados al abordaje hospitalario, que tiene un curso que repetimos mucho, que es de enfermería y salud mental. Es decir, que hay muchos procesos formativos. Yo creo que ya no hay trabajador provincial que no se haya formado más de un proceso a la vez, y que tienen que ver con la decisión de cambiar el modelo de atención, que tiene aspectos más duros, institucionales, algunos de los que les fui contando, pero que tiene un aspecto cualitativo que es cambiar la mirada sobre las formas de organizar los cuidados y de ofrecer los cuidados, que implica, bueno, desandar muchas representaciones que también nuestro campo profesional tiene, muchos lenguajes, muchas maneras de sostener los espacios de atención, y que requiere decisiones institucionales más duras, pero que también requiere mucha formación de los equipos. En ese cambio del modelo de atención, nosotros insistimos mucho en que lo singular y lo colectivo no tienen que ser antinomias. Atender el aspecto singular de la vida de una persona, de un niño, de un joven, de una persona adulta, no tiene por qué percibirse como algo contrario a atender el aspecto colectivo que atraviesa esa vida, incluso las estrategias colectivas que una comunidad puede tener para hacer frente a determinados problemas. Porque, bueno, sobreviven todavía representaciones contrarias, ¿no? Antinómicas, entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Para nosotros son dimensiones propias de la vida humana, y que son dimensiones que no tienen que ser reducidas, y que hacen a la complejidad y a la belleza de lo que somos, por decirlo de alguna manera un poco más poética, ¿no? Otra dimensión es que el psicoanálisis y lo comunitario no son antinomias también, ¿no? Hay también una historia de mucha tensión en lo cual están los abordajes comunitarios por un lado, los abordajes del psicoanálisis por otro. Con una confusión incluso entre lo singular y lo individual, ¿no? Como si el psicoanálisis para atender lo singular solo tuviera que cerrarse en dispositivos individuales de atención. Entonces, sobre eso insistimos mucho también, insistimos mucho en deconstruir un poco esa perspectiva. Y bueno, y en ese sentido hay algunas definiciones también respecto de que lo que hace el sistema de salud de nuestra provincia, lo que buscamos que produzca cada vez más, es, por un lado, ofertas de tratamientos, posibilidades de ofrecer, de poner a disponibilidad tratamientos para las personas que lo necesiten, pero también acompañamientos y cuidados. Es decir, nosotros tenemos una tradición en la que, en general, los sistemas de salud mental ofrecen tratamientos, que tiene una lógica, un dispositivo, incluso los grupales, pero son tratamientos. Nosotros vemos que hay muchas situaciones de la vida que no requieren necesariamente tratamientos,
y que el campo de la salud mental y el campo de la salud mental argentino en particular tiene mucha posibilidad de ofrecer además otros tipos de intervención, como son los acompañamientos. Toda la experiencia de acompañamiento a víctimas de la dictadura en la Argentina, el acompañamiento a los juicios de, de las víctimas de la dictadura, de nietos, de hijos, de compañeros detenidos, exiliados, etcétera, mostró que era necesario ser acompañados por equipos de salud mental. Es parte de una marca argentina de la forma en la que atravesó el proceso de memoria, verdad y justicia. Que los organismos de derechos humanos tienen una marca de origen también acompañados por equipos de salud mental, y que eso implicó no solo ofrecer tratamientos desde un enfoque de derechos humanos, sino que también implicó acompañar con una escucha desde la salud mental, con intervenciones de la salud mental, pero que el dispositivo de acompañamiento es diferente a los tratamientos. En la pandemia nosotros acompañamos a miles y miles de personas en la provincia que atravesaban situaciones extremas. En la ciudad de Bahía Blanca, lo que mencionábamos al comienzo, estamos acompañando a personas y no constituyen tratamientos ni buscaríamos que los constituyan. Tal vez algunos sí, después de un acompañamiento se observa la necesidad de un tratamiento y están las condiciones para que la persona las pueda realizar, las institucionales y las subjetivas o las condiciones de vida que lo permitan. Eh, pero bueno, pensamos que el acompañamiento en la Argentina debiera cada vez más concebirse, caracterizarse, reflexionarse, conceptualizarse eh, como parte de lo que el campo de la salud mental tiene para ofrecer en distintos escenarios de la vida de las personas, y que con esos dispositivos también podemos llegar a muchos más contextos y escenarios posibles para ofrecer una presencia de nuestro campo y del Estado a través de esos dispositivos. El acompañamiento a familias, el acompañamiento a madres, a padres para pensar cuestiones que tienen que ver con las crianzas, el acompañamiento a mujeres víctimas de violencias, ¿no? Hay un montón de escenarios donde nosotros vemos que el acompañamiento es un dispositivo excepcional, privilegiado, interesante, rico, potente, y que no es una forma degradada del tratamiento. Así como en un montón de otras situaciones, por supuesto que los tratamientos siguen siendo una herramienta clínica indispensable sobre la que tenemos que discutir, mejorar, ampliar, enriquecer, etc. Un minutito, ¿eh? Pero bueno, los acompañamientos, insistimos mucho en decirlo de esta manera porque me parece que no, y que Argentina en particular, por la experiencia probablemente de lo que es el acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado y por todo lo que quienes desarrollaron esa experiencia también conceptualizaron. A mí me tocó en una etapa de la Secretaría de Derechos Humanos en la Argentina tener a cargo un área que tenía esa tarea, así que pude conocer más en profundidad. Tal vez eso me animó a poder llevarlo a otros territorios, como son los territorios más francamente de la atención de la salud. A nosotros nos parece realmente importante eso. Y después los cuidados, en un sentido general, ¿no? Los cuidados. No desde una visión tutelar ni paternalista, no los cuidados en un sentido de, no ninguno de esos sentidos, pero los cuidados en el sentido de una forma amorosa, en que el Estado puede también vincularse con la población y también involucrar a la población en procesos de cuidado comunitario, ¿no? La población desarrolla permanentemente procesos de cuidado en las comunidades, con los niños, con los ancianos, con las personas discapacitadas, eh, con los cuidados de otros cuando están enfermos. Uno recorre un hospital y ve familiares acompañando a las personas enfermas. Así que el cuidado es una actividad humana muy importante, muy valiosa. Por eso en la pandemia nos costó tanto también el momento en que no podían incorporarse personas que acompañaran a los enfermos en los hospitales, ¿no? Con el COVID. Entonces, en un momento armamos un protocolo de ingreso para acompañantes en los hospitales,
justamente por el valor que tiene el cuidado, ¿no? El sostén afectivo, la mirada, la palabra, la existencia de otro en los momentos tan extremos como puede ser una internación, ¿no? Entonces, bueno, en lo que tiene que ver con el cambio del modelo de salud mental, están los aspectos institucionales más duros, pero también hay un aspecto cualitativo que contiene este desarrollo donde pensamos que los tratamientos, los acompañamientos y los cuidados son tres planos importantes de identificar, de discernir, de promover y de formar a los equipos porque creemos que ahí hay una riqueza también de dispositivos. Los dispositivos grupales son para nosotros también muy importantes. Eh, Ahora nos reímos un poco porque hay tanto entusiasmo que ya hay un montón de equipos que solo quieren trabajar en grupos y decimos, bueno, tampoco nos sobreentusiasmemos porque un tratamiento individual, las entrevistas individuales siguen teniendo, por supuesto, un valor y un sentido clínico muy importante. Pero bueno, Argentina tiene una historia que bueno, acá está Silvia y seguro muchos colegas que me da como un poco de pudor decirlo yo delante de ustedes, de la que ustedes conocen seguramente infinitamente más de lo que yo haya podido acceder, pero de tremenda riqueza en la formación de abordajes grupales en la Argentina, muy rotundamente interrumpidos por la dictadura argentina en todo el efecto que implicó eso en nuestro campo de la salud mental, en las detenciones, desapariciones, persecuciones y exilios, ¿no? Eh, Eso para nosotros era una deuda con nuestro campo disciplinar, con nuestra experiencia de prácticas. Bueno, volver a plantear que la Argentina está en condiciones de desplegar abordajes grupales de las infancias. Estamos con experiencias de control farmacológico grupal de los psiquiatras con pacientes, abordajes grupales para mujeres víctimas de violencia, espacios de tratamiento grupal con problemáticas de consumo. Bueno, un montón de experiencias distintas, todas con su particularidad. Y este curso de formación en abordajes grupales, bueno, venimos dándole mucho impulso porque bueno, creemos que también es un momento histórico de mucha preocupación sobre lo que va pasando en la trama comunitaria, en los vínculos humanos. Uno podría identificar como parte de los efectos más tremendos del capitalismo, la fragmentación en los vínculos, la dificultad de establecer relación. Nosotros tenemos un programa que trabaja en los colegios secundarios, que es un programa que está por fuera de las instituciones de salud, que se llama La Salud Mental la hacemos entre todos y todas. Es un programa con jóvenes en colegios secundarios, que ya llegó a más de 100.000 chicos. Son talleres donde discutimos con los jóvenes sobre la salud mental, no son charlas ni clases. Y uno de los temas que ahí aparece mucho es que a los chicos les cuesta tener relación a veces con otros, ¿no? Está siendo un tema. Las inhibiciones profundas en las relaciones sociales en la juventud está siendo un tema muy importante, mucho más de lo que imaginaríamos. Chicos encerrados en sus casas durante 2 años después de la pandemia, todavía seguimos encontrando. Entonces, bueno, lo que pensamos es que los grupos también podrían aportar para este momento de la historia, para esto que pasa en las relaciones interpersonales. Podría agregar, además del contenido de un tratamiento, o además del contenido, un proceso de acompañamiento, si el grupo fuera un grupo de acompañamiento, pueden aportar además el encuentro con otros, en momentos donde muchas veces las maneras en las que atravesamos la vida no logramos consistir en relaciones con otros, no logramos permanecer en espacios con otros, no logramos trabajar las conflictividades que por supuesto los vínculos producen, eh, no logramos en última instancia trabajar sobre lo que es la vida en común, ¿no? Entonces los grupos, además de ser una estrategia en muchos otros sentidos, también pensamos que posibilita a algunas personas entrar en dispositivos que no entrarían de manera individual o que permitirían, bueno, además del aspecto terapéutico más singular, bueno, una experiencia también de estar con otros
y de entrar en relación con otros, que por ejemplo para la juventud tiene particularmente un valor muy importante, que en los grupos de mujeres también genera estrategias de solidaridad y ayuda mutua muy importantes que permanecen más allá del momento tan acotado en el que intervenimos, que a veces es una hora en la semana, con suerte, ¿no? Si la persona pudo venir, tenía la guita para venir, pudo hacerse ese tiempo en su vida. eh, Concurrir a espacios de salud es un esfuerzo realmente muy importante para las personas. Es algo que también insistimos mucho en considerarlo, porque a veces estamos puertas adentro del sistema de salud dando turnos, ¿no? Y viene o no viene, adhiere o no adhiere al tratamiento. Bueno, y en la vida de las personas transcurren un sinnúmero de cosas que hacen que llegar ahí implica atravesar realmente a veces un montón de esfuerzo. Entonces, bueno, los grupos también tienen esa posibilidad de que esas vinculaciones fuera de los espacios institucionales de salud también tengan efectos significativos en la vida. Y también para los equipos de salud. Es muy bravo el momento. Es muy bravo estar solo atendiendo el sufrimiento humano en momentos donde los trabajadores de la salud tampoco les alcanza la guita para llegar a fin de mes, ¿no? También están atravesando la soledad y la violencia en este momento. Y si bien nosotros tenemos muchas estrategias de acompañamiento de los equipos, un programa incluso que se llama Cuidar a los que cuidan para el sistema de salud, también pensamos que trabajar con otros también es parte del cambio de concepción sobre lo que es hacer salud mental. Que no solamente el cambio de modelo es lo que le vamos a ofrecer a los pacientes o a los usuarios o a las personas, como le queramos llamar, sino que también implica un cambio en nuestras formas de relación entre nosotros y una forma de organización de los cuidados entre nosotros. Entonces, también lo que pasa es que los dispositivos grupales, que siempre tienen que estar, digamos, coordinados por más de una persona para que puedan andar bien, también genera un efecto en los trabajadores, lo que es construir con otros, ¿no? Eh, Cierto descentramiento que implica, ¿no? Cierta revisión de la propia práctica, poner las propias intervenciones bajo la mirada de otros. Bueno, todo eso también, en lo que tiene que ver con los abordajes grupales, eh, bueno, son muy importantes. Y dentro de eso, eh, estamos trabajando mucho sobre un modelo que son los centros comunitarios de salud mental. Son Nosotros armamos 20 centros comunitarios nuevos, algunos junto con los municipios. Por ahí el municipio puso el lugar físico, algo de recurso humano, nosotros pusimos otra parte y son cogestionados también en esta estrategia de integración de la salud. Y ahora estamos en un momento muy hermoso, que ojalá que pronto podamos empezar a inaugurar una tanda de 12 centros comunitarios nuevos eh, con obra nueva de la provincia, son centros de más o menos 300 metros cuadrados, son centros comunitarios nuevos. Va a ser la primer obra pública nueva que tengamos después de la creación de los manicomios en la provincia. No hubo obra para salud mental desde hace un siglo y medio en nuestra provincia. Y bueno, este año pensamos que llegamos a inaugurar 6 de los centros comunitarios de salud mental y una unidad residencial para abordaje de los consumos problemáticos en la ciudad de La Plata. Y los centros van a ser en Quilmes, en Merlo, en Matanza, en Varela, eh, en Berizo, en Ensenada, en La Plata, en distritos con mucha necesidad, y muchos de ellos van a ser para niños y para jóvenes. Y esos centros van a tener tratamientos y van a tener una oferta amplia durante todo el día, también de un componente muy importante de talleres y actividades abiertas a las comunidades para las personas que se atienden por motivo de salud mental, pero también para la comunidad, para que puedan ser espacios de circulación comunitaria. Entendemos también eso contribuye mucho a romper los estigmas que hay sobre la población que se atiende por salud mental y también a facilitar la concurrencia a una entrevista, a un espacio, cuando alguien puede tener una necesidad, que a veces es un tratamiento, a veces son algunas entrevistas, a veces es un acompañamiento. Eh, entonces, bueno, sobre eso estamos trabajando mucho junto con los municipios
trabajando mucho sobre el perfil también de los trabajadores, de la coordinación de los dispositivos, y bueno, y va a permitir nutrir también a la reforma bonaerense de esto que siempre llamamos los dispositivos intermedios entre la internación y la consulta ambulatoria de una vez a la semana, que en algún momento los hospitales de día cumplieron un poco esa función, y que hoy consideramos que tienen que tener esta forma de que llamamos nosotros centros comunitarios de salud mental, y bueno, que buscamos que ahí puedan ocurrir cosas significativas, vitales, lindas, que sean espacios donde den ganas de poder ir, donde pasen cosas culturales. También todos tienen cocinas grandes, industriales, donde se pueda hacer también comida y se puede invitar y se pueda compartir y donde, bueno, puedan pasar, además del abordaje en salud mental y del acompañamiento y los tratamientos sobre el padecimiento humano, también pueda desplegarse potencias de vida, de salud, de encuentro, de alegría, en un momento, como dijimos al comienzo, realmente muy desolador. Así que bueno, también es una apuesta cultural y política también a que la salud pueda cumplir un rol, que no sea solamente atender la enfermedad, ¿no? Así que bueno, eso un poco las corridas, y tal vez demasiado rápido, pero bueno, sería un pantallazo para compartirles de lo que viene siendo la reforma bonaerense de salud mental, y la estamos llamando de esa manera, reforma bonaerense de salud mental. Eh, Así que bueno, yo por lo menos hasta acá, y si quieren podemos también abrir un poco al diálogo, aprovechar el espacio para pensar juntos el rato que también todavía tenemos. ¿Cómo no? Marta, Marta, que está muy entusiasmada, con toda razón. Julieta, te sigo en las redes. La verdad, yo pertenezco a la camada anterior a la tuya de los psicólogos y psicólogas, la época de Betty Peroso y la construcción de la ley de ejercicio profesional, que es toda Claro. una otra historia. Imagínate que te veo a vos, tipo hija mía, este, con esta ideología, fuerza, inteligencia, mentalidad, y además sos mujer, psicóloga y ocupas un cargo en salud mental de primer nivel. ¿Qué te puedo decir? La verdad me siento emocionada, estoy de acuerdo tanto, y el día que cierren ese manicomio, por favor, avisá y sacamos las campanas de la catedral, viste, a sonar, no sé. Este, muy bien. La única pregunta que me quedó pendiente es si el sistema de salud está tan fracturado, ¿de dónde salen las estadísticas vitales de OPS y Nación? No, porque hay cosas de reporte obligatorio, que ya las Ah, enfermas, por ejemplo, sarampión es reporte obligatorio, egreso sí. hospitalario es reporte obligatorio, pero no vas a tener una Fuertes. estadística de OPS sobre atención en salud mental ambulatoria, ni del Ah, sector privado. El sector privado no reporta en salud mental. De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo manual de llamar a cada institución y preguntar la cantidad de camas. ah, Ni siquiera te digo de eso, la cantidad de camas. sí. Bueno, gracias, gracias mil. Claudia, Sería Sanoto, lindo, por porque favor. si llegamos a cerrar Melchor Romero como lo estamos buscando, la verdad que debiera ser una gran fiesta en La Plata, a la que vayamos todos. En todo el país hay que hacer esa fiesta, por favor. Hola, Besos. Sí. buenas. Bueno, agradecer, por supuesto, todo lo que nos has transmitido, Julieta. Eh, yo pertenezco a un equipo de salud mental que en nuestro origen era en la Comuna 15. Ajá. Pertenecemos a una red de la Comuna 15 que hace más de 30 años que está en funcionamiento, con distintas instituciones de salud, de educación, y que se abrió para distintos grupos de vecinos, etcétera. Y estamos trabajando de distinta manera. Y una de las cosas que por supuesto venimos notando es la necesidad de atención. Vamos a tomarlo solamente psicológico, no es que sea solamente psicológico, sino
de atención sanitaria, que no hay turnos, que hay pocos profesionales, bueno, ya sabemos todo eso. Entonces, me parece muy interesante, lamentablemente, y sabemos, creo yo, me atrevo a decir, que acá se están jugando cuestiones muy políticas porque es una lástima que no trascienda, ¿no? O sea, hay poca propaganda de todo esto, ya yo entiendo, ¿no? Es una lástima, pero aprovechando esta posibilidad, justamente una de las cosas que se estaban barajando era qué alternativas poder ofrecer a la comunidad desde los distintos espacios que nosotros tenemos en la red. ¿Se entiende? O sea, vos comentaste esto de los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces se me ocurría si hay o alguna posibilidad de tener algún encuentro o alguna comunicación o algún material, algo que nos permita a nosotros hacer este trabajo, ¿no? Que ustedes hicieron, pero tener elementos e ir elaborándolos y en algún momento hasta tener algún encuentro, en fin, porque me parece que este efecto multiplicador también es muy, muy necesario y muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurría esto, si es posible tener alguna posibilidad de esto, ¿no? De tener como la experiencia de ustedes, algo que nos puedan comentar y que nosotros podamos ir trabajándolo en la comuna, ¿no? Gracias. Sí, me parece posible, nosotros podemos generar una reunión si ustedes quieren. Creo que ya sé cuál es la experiencia, es una comuna que viene trabajando hace mucho el tema salud mental. Em, y creo bueno, que hay que probar dispositivos comunitarios, ¿no? Nuevos, que algunos no van a suplir las ausencias del sistema de salud, porque no pueden suplirlo, eh, pero que pueden permitir espacios donde esta temática no quede afuera con los límites que puede generarse desde un abordaje comunitario, pero me parece posible, me parece posible, sí. Bueno, Claudia, podés yo mandar esa nota, ese pedido a la Secretaría Científica de la Asociación Bien. y hacer la conexión después con Julieta, Ujú, o con alguien, digamos, que Julieta ujú, indique que pueda hacer un encuentro con esta red. ujú, Se puede transmitir De a la acuerdo, ujú. asociación, a la Secretaría Científica y la hacemos llegar. de ¿Mm? acuerdo, de acuerdo. Gracias, gracias. Ujú. Silvia, yo quería Sí, agradecer en Alicia. principio, agradecerte a vos y agradecer a Julieta que está presente, que nos transmite tanta información valiosa para nosotros y para nosotras, y fundamentalmente en este contexto tan terrible que estamos viviendo, es como una gran esperanza poder ver esta gestión maravillosa que están haciendo en provincia de Buenos Aires. Es una gran gratificación, sobre todo hoy que tenemos bastante problema inmediato, cada segundo tenemos un golpe más, ¿no? Sabemos que han golpeado al padre Paco hoy en la marcha de los jubilados y jubiladas. Tenemos también otras noticias con respecto a nuestra carrera profesional, eh, con respecto a los colegios de provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos varias noticias que nos golpean. En todo este contexto, escucharte y ver la maravillosa gestión que estás haciendo, imagínate que para nosotros es un gran faro y que me lleva a una pregunta, me lleva a una pregunta que es muy importante en este momento, como todo, ¿no? El tema del presupuesto, que tan Sí, golpeado está nuestro gobernador con las políticas nacionales y las decisiones de este cruel gobierno. sí. eh, que vos nos cuentes un poco cómo es la cuestión distributiva del presupuesto provincial para Mm. llevar adelante esta gestión que implica tanto, ¿no? Sí, para nosotros, como vos decís, el momento es un momento
absoluta injusticia e inequidad y violencia, ¿no? Todas esas variables juntas. Es muy probable que vuelva a haber escenarios como lo hubo con la ley Bases, también de discutir nuevamente la Ley Nacional de Salud Mental, intentos de reforma permanente sobre ese tema, al igual que está pasando con la baja de la edad de inimputabilidad, es un tema muy importante, sin ningún presupuesto atrás, ¿no? Porque no es que están discutiendo la baja de la edad de inimputabilidad con un paquete presupuestario para crear instituciones que vayan a recibir a esos chicos después. Eh, con lo cual, bueno, es crueldad absoluta. Lo mismo está pasando con las discusiones sobre salud mental. Nos está planteando un paquete de medidas del Estado Nacional, mientras que se discute la reforma de la ley de inversión en salud mental. En absoluto, al revés, es de total desfinanciamiento del sector. Y, como dice el ministro, tendríamos que haber ya generado un hospital, 10 hospitales nuevos desde que asumió Milei para poder absorber lo nuevo que vino de demanda. Em, entonces, bueno, creo que vamos a ir a escenarios donde vamos a tener que disputar mucho lo conquistado en términos simbólicos y en términos legislativos también, en nuestro campo específico. Yo creo que es muy importante saber que vamos a atravesar una etapa que requiere mucha organización de nuestro sector y mucha actividad de nuestro sector, también en el debate público, porque esto empieza a generar una discusión, una confusión a veces, ¿no? Una confusión a veces. Cada vez que se discute la Ley Nacional de Salud Mental y las internaciones, la verdad que yo no paro de asombrarme cómo todo eso se hace mientras que se desfinancian los hospitales, ¿no? Mientras se retira la plata del financiamiento para las internaciones, se discute si la ley permite o no internar. Por eso también decía los números de las internaciones, porque me parece que es muy importante saber lo que pasa también con las internaciones. La provincia de Buenos Aires, bueno, Axel es digamos, un compañero con un nivel de compromiso político con el pueblo de la provincia muy importante y es una lealtad de la que no se corre. Y en base a eso hace los esfuerzos, todos los posibles, para tratar, como dice él, de construir en la provincia un escudo que haga que el golpe de la política nacional duela menos, se sienta menos. Sin embargo, eso tiene un límite, obviamente. Por eso la decisión de Axel de continuar con la obra de todos los centros comunitarios en este contexto realmente es algo que cobró infinito más valor que el que ya tenía antes, ¿no? Que el que ya tenía antes son proyectos que iniciamos hace 4 años. Es muy trabajoso concretar obra pública, por un montón de motivos no viene al caso. Es muy, muy, muy trabajoso, casi imposible a veces, más para un área de salud mental, pero bueno, lo estamos pudiendo y lo mismo las viviendas, construir viviendas para externación, porque nuestra población es la más excluida de la excluida, la que además no garpa políticamente, es decir, solo una visión realmente humana e inclusiva como la que tiene el gobernador puede financiar una política de estas características, eh, en la que está totalmente convencido Axel. Entonces ahí hay un financiamiento, eh, un tercio de la inversión en salud mental proviene de otros ministerios que no son salud, del Ministerio de Desarrollo Social los subsidios, de las garantías del Banco de la Provincia, de las obras de infraestructura, de las obras de vivienda. Cultura tiene una política también de financiamiento de algunas actividades, talleres, etcétera. Eso es importante porque también muestra un poco el tipo de reforma. Para nosotros es muy importante que no solamente Salud banque la reforma, sino que haya un compromiso más transversal del Estado, que no se mide solamente por una mesa interministerial, sino por el financiamiento de otros sectores. Es decir, entrar en la agenda de otras carteras ministeriales y que otras carteras modelen sus políticas para financiar las políticas de salud mental. Eso lo estamos logrando. Tiene que ver también con una voluntad muy explícita de Axel en pedirle a los ministros ese compromiso, y una particularidad de nuestros ministros, que en general son todos ministros que la perspectiva de la inclusión social ordena sus políticas. Entonces, lo que nosotros venimos a proponer, que en última instancia es una política de inclusión para un sector históricamente excluido, bueno, armoniza con eso. Y eso implica números concretos. Nosotros llegamos al 7% del presupuesto en salud, es un número alto.
Y después hay otras cuestiones que no tienen que ver solamente con el monto de inversión, sino con poner a disponibilidad e integrar recursos estatales que a veces están dispersos, a los que en general no nos dan mucha bola en las áreas de salud mental, y que bueno, tanto el gobernador como nuestro ministro, como Nicolás Crepla y como Daniel Goyán, que fue compañero, fue primero ministro, para ambos las políticas de salud mental es lo más natural, no, no es algo que no conozcan, ni que no aprecien, ni que no ponderen. Está Mario Rovere también trabajando con nosotros en el Ministerio de Salud, él dirige toda la política de capacitación. Entonces, bueno, digamos, lo integral que resulta la salud mental para ellos también facilita la gestión de un montón de recursos. Por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires da las garantías para alquiler. El otro día tuvimos una reunión para evaluar qué cantidad de situaciones habían surgido donde las garantías tengan que tener un respaldo, hayan tenido que pagar por X cuestión, y la verdad que en los 3 años que lleva el banco no hubo una situación donde haya tenido que afrontar el banco gastos por situaciones impagas o por deterioro de inmuebles. Al final, esa política no implicó dinero, pero inicialmente, por todos los prejuicios que hay, lo que se había proyectado como fondo económico eran cientos de millones de pesos que se imaginaba iba a tener que Claro. invertir el banco para salir a responder a alquileres impagos, incendios y un montón de cosas que nosotros sabíamos que no iba a pasar. Pero bueno, entonces a veces en este caso ni siquiera en última instancia es una inversión económica, es una disponibilidad de un recurso que surge por un compromiso político con Claro. la reforma. Entonces, hay una parte importante, bueno, las 187 casas, nosotros tenemos 12 que son casas construidas por nosotros, eh, pero el resto de las casas, las 185 restantes, se alquilan y las alquilan las personas reuniendo sus pensiones, más el subsidio de externación, más la garantía del banco. Gente que antes vivía en pensiones de mala muerte horribles, ahora viven juntos, o que su Qué destino bien. era este, si podían Maravilloso. salir del hospital, que no iban a salir nunca. Mm. Entonces, bueno, ahí hay mucha también de voluntad política y de decisión Claro. política de avanzar, Obvio. eh, y no solamente de financiamiento ¿no? económico de todo. Gracias, Quisiera gracias. hacer, Perdón, Julieta, una perdón. pregunta. Sí. eh, no tenemos mucho más tiempo. Es Podemos una hacer una Necesitaría, pregunta, pausa rápida. es perdón, cortita, es importante para un grupo con el que trabajo Karina. en un hospital, ¿qué tal? En un Hospital Nacional de Cervoni. Lo que quería preguntar, cuando no están estos dispositivos que son súper útiles y estarían siendo necesarios, Julieta, ¿con quién se puede hablar para que se puedan gestionar y que este dispositivo pueda estar? ¿Con quién puede hablar la institución? ¿Qué dispositivos? Por ejemplo, las casas para favorecer las externaciones, porque bueno, está esta dificultad de que no alcanzan las camas, no está ediliciamente preparado para, por ejemplo, diferenciar internaciones de niños, adolescentes y adultos. Llegan a las consultas de manera indistinta a personas que tienen como situaciones violentas que son traídas por la policía o con situaciones de consumo problemático, problemáticas diversas, o sea, hay como muchas cuestiones que hacen Sí. falta ordenar y hay poco dispositivo de todo esto que vos estás hablando que sería muy interesante tenerlo, por eso mi pregunta es con quién hay que hablar para la gestión de estos dispositivos o para Sí. que se pueda trabajar en Las conjunto casas, para poder generar esto. las casas en este momento están vinculadas a la externación de los neuropsiquiátricos, de los manicomios. Claro, lo que pasa que en esa zona es el Hospital Cervoni en San Antonio de Areco, es un hospital general que recibe todas estas situaciones y no tiene cerca para articular ningún, digamos, Claro. neuropsiquiátrico. Claro, en este momento esas casas están para sacar a las personas que quedaron Ah, institucionalizadas. solo eso. Sí. Después nosotros consideramos que hay que ir construyendo casas bajo esta misma modalidad, podría Sí, ser sí. por región sanitaria, eh, que pueda servir para la región y que hay que definir la forma de financiamiento. De O sea, es hecho, con la región sanitaria que hay que conversar esto. es con la región sanitaria, sí, Está sí. bien. Hay que definir quién financia el equipo, quién coordina el equipo, y que si el inmueble se alquila, eh, si un municipio tiene el inmueble para ofrecer y se puede articular
para la construcción de un equipo entre recursos provinciales y municipales. Nosotros creemos que es posible, de hecho tuvimos varias reuniones con provincias que están empezando a aprobar ese esquema. Implica un proceso de trabajo y alguien que asuma la coordinación del equipo y de la definición de con qué recursos humanos se hacen. Por región sanitaria tendría que haber algunas de estas casas porque todos los hospitales generales tienen el mismo problema que Sí, tienen los manicomios a nivel amplificado, ¿no? Entonces yo creo que la progresión sería a ir construyendo esos dispositivos en las regiones sanitarias. tal. Después los dispositivos ambulatorios, ¿es San Antonio de Areco o Carmen de Areco? San Antonio de Areco, Cervoni en San Antonio de Areco. San Antonio de Areco. ¿No hay un centro comunitario? Em, Hay muy pocos recursos. La verdad que el Ah, hospital, el no, equipo bueno, de salud del hospital trabaja muy a pulmón un montón. sí. No, ahí es de nuevo con la región sanitaria, después si querés a través de Silvia nos comunicamos y te pongo en diálogo con la persona que esté en la región Lo sanitaria nuestra de mismo. salud mental para articular dispositivos o líneas de trabajo. Eso lo Envíame a podemos hacer. Secretaría Científica de la Asociación Bueno, este, el pedido y después se lo hago llegar a Julieta. bueno, Bien. Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Quería decir, bueno, hay en el chat un montón de felicitaciones, un saludo especial de Víctor Penchazade, que dice lo siguiente: excelente presentación de Julieta, la provincia de Buenos Aires es un faro para la salud de la población, especialmente en salud mental. Bueno, y comenta sobre su participación en el Congreso de Salud de Mar del Plata. Ah, sí, Y se bien, qué tuvo que ir bueno. antes, se disculpa por eso y agradece muchísimo. Yo personalmente, y a través mío la asociación, agradecemos no solamente el compromiso de esta presencia tuya, que ha sido sumamente de excelencia, sino además el compromiso con la realidad de la provincia y por tanto, de algún modo, digamos, transmite a la población en general. Yo pensaba cuando te oía en que podría sintetizar todo lo que vos decís, si pudiera sintetizar semejante grandilocuencia de trabajo enorme en, digamos, un pasaje en esto de tratamiento, acompañamiento, cuidado, por ejemplo, en, digamos, no solo prevención, sino anticipación, como decían los españoles, digamos, la posibilidad de anticipar, digamos, la enfermedad mental y la salud en general. Y llamaría a todo este proceso humanización de la salud mental, Claro. ni que hablar, y de la salud en general. Mm. Eh, es mi sentir y Mm. mi emoción al escucharte, aire fresco a nuestra realidad, así que lo agradezco profundamente y emocionadamente. Agradezco también la presencia de todas y todos, muy especialmente. Quiero decirles que el próximo, se van a asombrar del próximo, de la próxima exposición, porque va a ser sobre inteligencia artificial, solamente Buenísimo. que iba a ser por primera vez arancelado, digamos, dado por una socióloga y una persona de informática, pero que trabaja en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, desde antes de esta última época, y traen algunas novedades teóricas y prácticas en 2 jornadas que se van a hacer, porque hasta para pelearse con la inteligencia artificial hay que conocerla. Y bueno, por supuesto que cuestionan las supuestas, comillas, terapias de inteligencia artificial, hay gente crítica en ese punto, así que los invito también a participar de esta novedad. Después tenemos muchas otras exposiciones que ya están previstas y que se van a ir enterando a través de los flyers que mandamos permanentemente. Agradezco muchísimo la presencia de nuevo, digo, a Julieta con semejante esfuerzo grandilocuente y a todos los participantes de hoy. Mm. Y me despido.
Bueno, muchas gracias. Y hay redes del Ministerio de Salud, las mías personales, siempre ahí ponemos todo lo que pasa, así que si quieren acompañar, difundiendo, publicando las cosas también, ayudan a que, bueno, sepamos los más posibles lo que también está pasando. Bueno, gracias. Está Gracias, sí. grabado y pueden acceder a la grabación a través de YouTube, porque Buenísimo. es para pensar y para seguir pensando. Bueno, Saludo a todos y a gracias. todas. Besos enormes. Gracias, Silvia. Un beso. Saludos, gracias.